Bien, ¿por qué bautizamos a los niños dentro de la iglesia? Porque el bautismo para nosotros, según dice la Biblia, en San Marcos capítulo 1, versículo del 9 en adelante, cuando Jesucristo se bautizó, ahí da una explicación teológica para qué es el bautismo. Observen ustedes, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no necesitaba ser bautizado, pero se bautizó para algo. ¿Y qué sucedió cuando Él se bautizó? Y si ustedes y yo observamos qué sucedió cuando Jesús se bautizó, entonces ustedes y yo entenderemos la razón teológica del bautismo. Precisamente para eso Jesús se bautizó, para que haya una razón teológica, para que cuando alguien le pregunte, ¿usted por qué se bautiza? Usted pueda decir, por esto y por esto. La muestra, un botón. Jesucristo el Señor se bautizó para esto. Y aquí sacamos conclusiones porque nosotros bautizamos a los niños. Oiga cómo dice la Sagrada Escritura. Se les respeta lo que digan los hermanos separados. Y que ellos no quieran creerlo es el problema de ellos. Pero yo le estoy hablando a los católicos para que sepan por qué. Y a los hermanos separados para que sepan por qué. Si no se convierten, esos problemas de ellos. Quisiera que se convirtieran. Y para eso les muestro la palabra del Señor. Pero si no, no le podemos poner un revólver en el pecho. Pero sí le podemos poner la palabra de Dios en frente. ¿Para qué? Teológicamente, según la Biblia, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué el bautismo? Óigalo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan. Aquí está. Se hizo bautizar por Juan. Ahora miren la razón de por qué en la Iglesia Católica bautizamos. Basado en este texto de las Escrituras. Óigalo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Oiga lo que viene, la razón teológica. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. En primer lugar, la razón teológica por la cual nosotros nos bautizamos es porque la Biblia dice que cuando Jesucristo se bautizó, vio los cielos abiertos. Entonces, la Iglesia Católica saca una conclusión. El bautismo nos abre las puertas del cielo para nosotros poder entrar. Porque Jesucristo, sabemos, Él podía entrar al cielo. Y el cielo no se abrió para Él, se abrió para nosotros. ¿A través de qué? Del bautismo. Segunda razón teológica. Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre Él como lo hace la paloma. Esa es la segunda razón teológica. Jesucristo tenía el Espíritu Santo. Lo tenía. Pero cuando Él se bautiza, ¿para qué se bautiza si Él tiene el Espíritu Santo? Se bautiza para que haya la razón teológica, el fundamento para todos los cristianos de todos los tiempos. ¿Cuál es el fundamento? Que al bautizarse, no solamente las puertas del cielo se abren, sino que además tenemos la certeza, la garantía, la firmeza de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. De una manera tan evidente como una paloma. Algo tan cierto, algo tan real. El símbolo de una paloma es símbolo de que es algo real, que no es simbólico, sino que es algo real. Lo vio como forma de una paloma. Viene a nosotros el día del bautismo. Jesucristo no lo necesitaba. Él ya tenía el Espíritu Santo. Y aquí está la tercera razón teológica. Mientras se escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi hijo. Del cielo. Dios. Dice, tú eres mi hijo. Pregunto, ¿es que Jesucristo antes del bautismo no era hijo de Dios? Sí lo era. Sí lo era. Entonces, ¿por qué esa voz del cielo, tú eres mi hijo? Para que todos los cristianos sepan la razón de por qué el bautismo. Que cuando nosotros nos bautizamos, Dios que está en el cielo pasa a ser nuestro Padre y nosotros pasamos a ser sus hijos. Por eso Jesucristo en San Juan capítulo 3 versículo 5 dice que hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, y ustedes lo van a ver. Aquí vemos que la voz dice, este es mi hijo. Razón teológica, todo bautizado, al ser bautizado se le abren las puertas del cielo. Entonces pregunto, ¿se debe bautizar a los niños? ¿Hay alguna razón teológica? Sí, para que se le abran las puertas del cielo. ¿Se debe bautizar a los niños? ¿Hay una segunda razón teológica? Sí, para que reciba el Espíritu Santo. Y eso lo puede recibir un niño. Claro que sí. El Espíritu Santo lo puede recibir un niño. Y tercera razón teológica, para que pase a ser hijo de Dios. ¿No es eso lo que le enseñan en la Iglesia Católica? ¿Para qué nos bautizamos? Ah, pero hay razones teológicas. Que los hermanos separados no lo saben. No se lo vayan a contar. No se lo vayan a contar. Pero ahí está escrito.
Y recuerden, las palabras fue, este es mi hijo. Según dice la Escritura, cuando uno se bautiza pasa a ser hijo. Dios lo llama hijo. Entonces pasa a ser hijo adoptivo de Dios. Entonces es cuando Jesús dice, un nuevo nacimiento. Cuando nació por primera vez, nació de papá y mamá, de la carne. Ya lo van a escuchar. Y cuando se bautiza, nace por segunda vez, no de la carne, sino del Espíritu. Es decir, tiene a Dios por Padre. Escúchelo como dice San Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez, paren la oreja. Vamos a escuchar aquí lo que el maestro, aquel que usted y yo llamamos Señor, y que los hermanos separados también lo llaman Señor. ¿Qué dice el Señor? Otra vez. Jesús le contestó, en verdad te digo. En verdad te digo significa no hay mentira, no hay engaño. Usted lo puede creer firmemente porque el que es el camino, la verdad y la vida lo dijo. En verdad te digo, no lo dudes, créelo. ¿Qué me dice? El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no renace. Entonces Jesucristo aquí dice que hay que volver a nacer. Por eso cuando Jesús se bautiza, escucha la voz que dice, este es mi hijo. Es un renacer. Cuando nacemos de la carne, somos hijos de papá y mamá. Cuando nos bautizamos, nacemos del agua y del Espíritu, somos hijos de... Entonces la voz dice, este es mi hijo. Todo bautizado pasa por esa etapa. Ser hijo de Dios. El que no renace del agua y del Espíritu, renace. Aquí no dice a qué edad. Aquí la única condición para volver a nacer, hay una sola. No dice la edad. La única condición que pone la Biblia para uno nacer del agua y del Espíritu, agua y Espíritu significa bautismo. Para uno ser bautizado y nacer del Espíritu, agua y Espíritu, una sola es la condición, haber nacido de la carne. Dice, el que no renace. ¿Por qué bautizamos a un niño? Porque ya nació de la carne. ¿Puede nacer del Espíritu? Sí, porque para nacer del Espíritu, lo único que pide la Biblia es que haya nacido de la carne. El que no renace, hay que renacer. Para renacer, debe haber nacido. ¿Un niño ya nació? Sí. ¿Puede volver a nacer? Sí. Ya nació de la carne, ahora puede nacer del Espíritu. Y sigue. Lo que nace de la carne es carne. Nació de papá, nació de mamá. Es hijo de papá, es hijo de mamá, nació de la carne. Es carne. Pero aquí viene la razón teológica por qué bautizamos a los niños. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso dijo, este es mi hijo. Cuando se nace del Espíritu, se pasa a ser hijo de Dios. Se nació del Espíritu. Un niño recién nacido es hijo de papá y mamá, es carne. Como un toro, como una vaca, como un perro, como un loro. Pero cuando es bautizado, adquiere una condición más grande que cualquier criatura. Pasa a ser hijo de Dios. Entonces ya, nosotros al ser hijo de Dios, ya hay una dicha, una alegría. Los hermanos separados no saben la razón teológica de por qué el bautismo. Entonces vienen a decir, no hay que bautizar a los niños. Pero ¿saben la razón teológica del bautismo? ¿Por qué Jesucristo nos dejó el bautismo? ¿Para qué? Y eso no lo escribió. Ustedes están observando que esto lo dijo el Señor. Ese que los hermanos separados dicen es su Señor. ¿Cree en el Señor Jesús? Pues cree en el Señor Jesús significa, hágale caso. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Nosotros los católicos le creemos al Señor Jesús y hacemos lo que Él manda. Los que no creen son los hermanos separados, que no le creen al Señor Jesús. Dicen, yo creo en el Señor Jesús, pero no le hago caso. ¿Cómo es que le creo? Si aquí está claro. Ahora, hay alguna cita donde nos deje ver que podemos bautizar a los niños. Sí, en Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a ver a Jesucristo, el Señor, cuando manda a bautizar. Cuando Él manda a bautizar, ¿cómo es que manda a bautizar? Como dicen los protestantes, solo a los adultos, o como dicen los católicos, a todos. Cuando el maestro manda a bautizar, verán ustedes que el maestro no tenía en su mente la idea protestante, la doctrina protestante, solo los adultos. Esa doctrina viene después. Pero en el principio no fue así. En el principio, ¿cuál fue la doctrina? ¿Cuál fue la enseñanza? Escúchenlo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos, esa es la doctrina de Jesucristo, que todos, ahí están metidos los niños. Los protestantes dicen, menos los niños, pero ¿en qué parte lo dice? ¿Dónde dice solo los adultos? Yo no lo encuentro.
Y le he dicho a los protestantes todos los tiempos. Y le pregunto todavía a cualquier protestante donde me diga, aquí dice solo los adultos. O no a los niños. Pero la doctrina de Jesucristo, la misma de la Iglesia Católica, es todos deben ser bautizados. Repítalo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. ¿Los niños? También. También. Pero ahí no dice los niños. Ay, pero ¿qué entiende usted cuando dice todos los pueblos? ¿Excepción los niños? Para una persona inteligente, todos los pueblos, ¿en qué pueblo no hay niños? Una persona inteligente es capaz de captar la doctrina, y ojo, es la doctrina del bautismo cuando Jesucristo mandó. La Iglesia Católica sigue mandando de la misma manera, enseña la misma doctrina de Jesucristo. Esto, todos los pueblos, era hasta que aparecieron los protestantes. Cuando aparecieron los protestantes, hace 500 años, ya la doctrina cambia. Ya cambiaron todos los pueblos por solo los adultos. Pero esa es doctrina satánica, diabólica. Por eso se le llama protestante, no es por insulto. Protestante no es un insulto, no es una grosería. Protestante es que ellos protestan contra la misma palabra de aquel que dicen que es su Señor, Jesucristo. Entonces, qué horrible que un cristiano se enfrente cara a cara con el mismo Señor y se crea más que Jesucristo. Si Jesucristo cuando manda dice a todos, van a bautizar a todos los pueblos, y viene un protestante y dice, no, de ahora en adelante solo los adultos, porque yo recibí una inspiración. ¿Usted es más grande que Cristo? Más papista que el Papa. Se le respeta, pero no se le cree. Se le cree lo que manda el Maestro. Y los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 39, que los protestantes solamente leen el 38, pero no leen el 39, ahí dice que el bautismo es para los adultos y también para los niños. En el 38 dice que es para los adultos. ¿Por qué? Porque tienen que arrepentirse para el perdón de sus pecados, y eso no lo puede hacer un niño. Pero en el 39 dice que es para los niños, y ustedes lo van a oír. Escuchen, Hechos 2:38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Aquí no hay discusión. Aquí se está hablando de los adultos. Arrepiéntanse y háganse bautizar para el perdón de los pecados. Aquí la Iglesia Católica dice, sí, es verdad, ahí dice los adultos. Ajá, pero ¿dónde dice la Biblia que los niños? En el versículo que viene, paren la oreja. Porque el don de Dios es para ustedes. Adultos, es para ustedes, adultos. Pero aquí está la razón teológica, bíblica, para los protestantes que quieran conocer la verdad. Para ustedes, otra vez, repítalo, pero no corra. Porque el don de Dios es para ustedes. Ahí están los adultos, ahora listo para que vean los niños. Y para sus hijos. Yo respeto a mis hermanos separados, pero me da dolor que enseñen doctrinas contrarias al Evangelio. Doctrinas diabólicas. Por eso se llama protestantes. Porque aquí dice, para los hijos. Pero entonces dice el hermano separado, en ese afán por hacerle caso a lo que dice el pastor, dice, señor cura, pero ahí no dice que los niños. Use la inteligencia que Dios le ha dado. ¿Qué significa sus hijos? Ah, los mayores de 12 años. Yo lo acepto, pero compruébemelo donde dice la Biblia, mayores de 12 años. Se supone, de lógica. No hablemos de lógica. Hablemos de las Sagradas Escrituras. ¿No dicen ellos que son bíblicos? Que son cristianos evangélicos. Cristianos porque le creen a Cristo y evangélicos porque creen en el Evangelio. ¿Y por qué no le creen? ¿No es que los católicos no sabemos nada de Biblia, que ellos conocen la Biblia al derecho y al revés? ¿Por qué no lo demuestran? Aquí dice, es para ustedes y para sus hijos. Pregunto, ¿a partir de qué edad el niño es hijo suyo? ¿A partir de los 12? Desde que nace. Entonces repita, ¿es para ustedes? Y también para todos aquellos... No, niña, repita, significa, vuélvalo a leer. Okay. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Dime dónde hay una aclaratoria o una doctrina protestante para los niños mayores de 12 años. Es para ustedes y para sus hijos. Punto.
Ah, la Iglesia Católica lo cree, lo vive, lo practica y lo enseña. Respeta a los hermanos separados, lo respeta. ¿Qué vamos a hacer? Un revólver, una pistola, poner en el pecho y hágalo de por la buena o de por la mala, eso no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es que escuchen a través de los videos, a través de la enseñanza, para que tenga ojos vea y que tenga oídos. Oiga, así lo mandó Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que no, será condenado. El que se resista a creer. Si no quieren creer, ¿cuál es el problema? A mí Dios me va a pedir cuenta. ¿Qué me va a pedir cuenta? Que como sacerdote yo les predique la palabra de Dios y les muestre con capítulos y versículos dónde está la doctrina de la iglesia. Si no quieren creer, eso no es problema mío. Yo prediqué la palabra del Señor y el mundo entero, a través de las redes sociales, ha de saber que yo cumplí con mi deber. ¿Que ellos no quieren creer? Bueno. Con respecto a la lectura que dice que será para ustedes y para sus hijos, tampoco está diciendo qué edad, está diciendo desde que nacen. O sea, puede ser de un día, 5 días, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. No necesariamente se tiene que bautizar cuando están recién nacidos, porque, o sea, exactamente no dice bebés, dice sus hijos, y los hijos son nuestros hijos hasta que se mueren, desde que nacen hasta que se mueren. Esa es la segunda pregunta. Gracias. A ver, antes de que usted se me vaya, voy a responderle la segunda. ¿Usted alguna vez se ha enterado de qué edad bautiza la iglesia a las personas? ¿La iglesia católica? A toda edad, como usted lo dijo. Sí. Como usted lo dijo, Sí. a toda edad. Correcto. Entonces la iglesia católica no está mirando que si 1 año, que si 2 años, que si 1 día, que si 10 años, que si 100 años. No, la iglesia católica no mira eso. La iglesia católica bautiza a todas las personas, a todas las edades. Pero hay restricciones después de los 7 años. Muy bien, eso hay restricciones, pero no es de la iglesia católica, eso está escrito. Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Pero hay parroquias que ya no dejan a los niños de 7 años. Es que no se puede, es que no se puede. Vamos a ver qué dice, a ver, comparemos dos pasajes de la escritura. Uno, vamos a comparar primero Mateo, cuando enseña que hay que bautizarlos a todos y después hay que enseñar. Pongan cuidado. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siga. Y enséñenles. Primero hay que bautizarlo y después enseñarle. Eso, ¿a quién se lo escribe Mateo? San Mateo se lo escribe a los judíos ya conversos, a los cristianos, que ya ellos han asumido la fe. Ahora ellos tienen que bautizar a los niños y después enseñarle, que es lo que hacemos en la Iglesia Católica con los niños menores de 7 años. Los bautizamos y después de los 7 años vamos a la catequesis para cumplir lo que dice Mateo a los cristianos que tenían niños y lo podían bautizar. Y la enseñanza, porque hay que enseñarlo. Después del bautismo se le da la enseñanza, según dice Mateo. Pero San Marcos viene a hablar, Marcos 16:15, distinto. ¿Por qué? ¿Porque la Biblia se contradice? No, porque San Marcos le escribe a otras personas. San Marcos no le escribe a los cristianos, a los judíos ya convertidos, no. San Marcos le escribió a los paganos. De modo que no, los adultos todavía no estaban convertidos. Entonces les va a hablar a los adultos, a los que ya tienen uso de razón. Y escuche cómo le dice. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Primero tienen que enseñar, predicar, anunciar la buena nueva. ¿Para qué? A toda la creación, el que crea. ¿Para qué se le enseña? ¿Para qué se le predica? Para que crea, porque ya tienen uso de razón. Y después que crean, El que crea y se bautice. después que crea, se bautiza. Entonces, cuando la persona ya tiene uso de razón, se aplica a San Marcos. Un niño ya tiene uso de razón, entonces hay que primero predicarle para que el niño crea y luego se bautice. Esa es la restricción que usted ve en la iglesia. Pero no es la restricción, es que la iglesia ve todos los evangelios y ve que el evangelio de Mateo era para bautizar a los niños que no tenían uso de razón, pero que después, cuando adquirían el uso de razón, se les bautizaba, se les enseñaba, porque eran cristianos, los adultos ya estaban bautizados, ahora era para los niños. Mientras que San Marcos es cuando son adultos, ya tienen uso de razón y no han sido bautizados. ¿Qué hay que hacer?
Enseñarle. Por eso la iglesia a los niños que no tienen uso de razón los bautiza y después les enseña. Pero los que ya tienen uso de razón, le dicen, no, usted no se puede bautizar hasta que usted no crea. Y para que crea hay que enseñarle. Y después se bautiza. Entonces no es un querer de la iglesia, es que está escrito en la Biblia. Okay. Y la primera pregunta que usted me hizo fue... Que sobre los niños que sus padres no son... Muy gracias. Los niños. Un niño, usted tiene, vamos a ponerle, usted tiene un hijo, Dios le libre, de 2 años y su vecina tiene un hijo de 2 años y son los 2 niños amiguitos. Usted tiene una pistola, también se le llama aquí pistola, ¿verdad? Para matar, ¿sí, no? O una pistola. Y la tiene, y usted ve que el niño de 2 años suyo agarró la pistola delante suyo y le puso la pistola en el cerebro o en el corazón al otro niño. La mira usted y le va a meter un tiro, y usted sabe que la pistola está cargada, usted sabe que le va a disparar, sabe que la va a matar, y mata al niño delante suyo. La Biblia dice que el asesinato es un pecado mortal. Pregunto, ¿ese niño tiene un pecado mortal? No. ¿O ese pecado la tiene la mamá que lo estaba viendo y no le quitó el arma? Exacto. La mamá. O sea, que no es culpa del niño. Y si ese niño, ahora pregunto, ¿y si ese niño se muere, para dónde lo mandamos? Pero lo mataron, el niño mató al otro. Sí, pero no es su culpa. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Los padres. Entonces, cuando un niño muere sin bautizo, no es culpa del niño. Es culpa de la mamá. Y ella tiene que pagar, y su papá tiene que pagar. Porque le hicieron un mal, dejaron de hacerle un bien. Y ese es un pecado de papá y de mamá, que así como le dio el alimento corporal, también tenía que preocuparse por el espiritual. Que así como le dieron la vida material, también tenían que darle la vida espiritual. Entonces, si no lo hace, para eso papá, Dios le nombró papá y mamá para que educara, para que formara a los hijos, para que los llevara por buen camino. Si no lo hace y los conduce al mal, es problema de ellos. Pero es culpa de papá y mamá. Otra preguntita.